Bueno, ahora sí, oficialmente, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la clase. Mi cámara no se prende. Ahí está. Me estoy acomodando un poquito. Y arrancamos. Vamos a ver todo lo que es evaluación primaria. ¿Sí? Es una parte del dossier que le envié, creo, hace 2 semanas, si no me equivoco, o 3. Ya me perdí. ¿Qué es la evaluación primaria? Es la parte del examen del paciente enfocado solo en los peligros para la vida, lo que amenaza la vida. Bien, primeramente, vía aérea, respiración, ahí va, respiración y circulación. Bien, para evaluarlo, casi siempre usamos una mnemotecnia que es el ABC, ¿sí? A de vías aéreas, B de respiración y C de circulación. ¿Qué pasa? No siempre lo vamos a evaluar en ese orden. Bien, por ejemplo, una persona que tiene una hemorragia, bien, lo primero que me pone en peligro la vida no va a ser, en este caso, por ejemplo, una hemorragia en una pierna, en un muslo. No va a ser la vía aérea, sino la circulación. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Tratar de parar la hemorragia. Entonces ahí cambia ese ABC. No va a ser vía aérea, respiración y circulación, sino que cambiamos el orden y va a ser circulación por la hemorragia, luego el control de las vías aéreas y luego la respiración. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo tomamos las decisiones en esta primera evaluación? Bien, tenemos para poder decidir qué hacer y en qué secuencia hacerlo, tenemos varias consideraciones. ¿Sí? Por ejemplo, cualquier vómito en la vía aérea que ingrese a los pulmones resulta de gravedad. Bien, entonces lo primero acá va a ser vía aérea. Como dije antes, una hemorragia, la hemorragia masiva, es de gravedad, pone en peligro la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Atendemos primeramente la hemorragia. Bien, otro caso. La respiración y la circulación, obviamente que son lo más esencial para la vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que confirmar, perdón, estoy media resfriada, que el paciente respire, que la respiración sea la adecuada para mantenerlo con vida. En los casos, por ejemplo, que el paciente carezca de esta respiración o que solo respira ocasionalmente, ¿bien? Como esa respiración agónica, lo primero que hacemos es buscar el pulso. Si no tiene pulso, se empieza la RCP, reanimación cardiopulmonar. ¿Bien? Si no requiere intervenciones inmediatas, como por ejemplo el control de una hemorragia o la realización de la RCP, se pasa a la administración de oxígeno, apropiado obviamente para las condiciones de la persona. Bien, y buscamos los signos de choque. En la próxima clase vamos a ver lo que es choque y vía aérea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo realizamos esta evaluación primaria? Por lo general tiene 6 etapas. ¿Sí? La primera es desarrollo de una impresión general, la valoración del estado mental, la valoración de la vía aérea
la valoración de la respiración, circulación y la determinación de las prioridades del paciente. ¿Bien? Entonces comenzamos con la conformación de la impresión general. Voy. Una vez que determinamos la gravedad de la condición del paciente y establecemos la prioridad para la atención y el transporte. Bien, esta valoración se basa en una valoración del ambiente. Bien, el ambiente donde se encuentra, la molestia principal, las apariencias que tiene el individuo. ¿Sí? Luego, podemos describir algunas de las cosas que para identificar a estos pacientes en estado crítico. ¿Sí? Por ejemplo, los pacientes que parecen sin vida, que no tienen movimiento, que no tienen evidencia de respiración. ¿Qué hacemos en ese caso? Si una persona está sin vida o aparentemente sin vida, ¿con qué comenzamos ahí? Un RCP. RCP. Y si tenemos un desfibrilador, también lo usamos lo antes posible. Sí, Bien, obviamente todo eso en el caso de que la persona se encuentre sin sin vida. O sea, sin signos vitales. sin pulso. Bien, el RCP se hace si la persona no tiene pulso, y no respira. Nunca se hace RCP a una persona que tiene pulso, que respira. Bien. Después priorizamos también a los pacientes con alteraciones obvias del estado mental. Bien. El estado mental alterado puede indicar hipoxia, diabetes, sobredosis, convulsiones, estado de choque, ¿sí? Entonces, durante esta evaluación primaria, la preocupación es la causa del estado mental alterado. ¿Bien? No es la causa del estado mental alterado, sino el efecto que tiene en el paciente. ¿Bien? Porque no sabemos por qué viene ese estado mental alterado. Puede ser por varias circunstancias, como nombré anteriormente. ¿Eh? Otra cosa es si el paciente parece demasiado ansioso o está pálido, sudoroso. ¿Por qué? Porque esto indica estado de choque en el paciente. ¿Sí? ¿Qué sería de estado de choque? Hoy. El estado de choque se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo el flujo de sangre suficiente. Entonces, ¿eso qué hace? La persona, ¿qué le pasa? Cuando el cuerpo no recibe el flujo de sangre suficiente. ¿Qué le pasa? Se producen los desmayos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Eso tiene que ver con la Bien. presión? Pues sí. El estado de choque
Sí, que Estado de tenga shock. presión alta o baja. ¿Se puede dar por eso? No, no, por la presión no. Sí, porque hay diferentes estados de shock, como le decimos. Puede tener el shock distributivo, el cardiogénico, el hipovolémico, el obstructivo, el shock mixto. Por ejemplo, el distributivo es un aumento del gasto cardíaco o puede ser una disminución resistente vascular y sistémica. Después, por ejemplo, el hipovolémico es un bajo gasto cardíaco, entonces todos tienen diferentes. Eso, yo creo que lo de shock también se los di en un PDF, Sí, ¿o no? sí, Bien, eso lo vamos a ver más detalladamente en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Identificar pronto la ansiedad, la palidez y la transpiración. ¿Por qué? Porque esto lleva a buscar otros signos. Como dijimos, por ejemplo, un estado de shock. Ahí, ¿qué hacemos? Se completa esa evaluación primaria con la presencia de la frecuencia respiratoria y cardíacas elevadas. ¿Bien? ¿Cómo identificamos el choque? ¿Por qué? Porque permite tomar la decisión de clasificar al paciente como inestable o potencialmente inestable. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Acelerar la valoración y la atención. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la sangre no fluye de manera normal por el cuerpo? Afecta a todos los órganos. ¿Bien? Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta son los traumatismos en cabeza, tórax, abdomen y pelvis. Romy, ¿por qué no puede entrar a la clase? Dice que quiere ingresar ahí al link, pero no le permite. Recién me estaba mandando un mensaje. A ver, me aguardan un segundo que les mando al grupo el link para que puedan entrar. Ahí mandé al grupo el link. ¿Y le podés avisar, Romy? Ahí le aviso. Bueno. Bueno, otra cosa entonces dijimos que teníamos que tener muy en cuenta son los traumatismos de cabeza, tórax, abdomen y pelvis. ¿Por qué? Porque esos pueden causar problemas respiratorios. También estado de choque y en los peores de los casos, la muerte del paciente. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí se conectó. No me aparecía. Bueno. Luego tenemos que ver la molestia principal del paciente. ¿Sí? ¿Por qué esa persona llamó al servicio de emergencia o fue hasta el servicio de emergencia? ¿Sí? El tema por ahí es que el paciente no puede ser a lo mejor tan específico como decir, tengo un dolor abdominal.
puede decir simplemente me siento bien, me duele acá. Entonces tenemos que formar esa impresión general viendo, escuchando, oliendo. Tenemos que identificar la edad, el sexo del paciente. Por ejemplo, si el paciente se observa en una posición que indica alguna dificultad para respirar o alguna lesión o dolor, si yo me encuentro en una posición así, sosteniéndome el abdomen, es porque seguramente tengo algún dolor en el abdomen. ¿Sí? Siguen ingresando. Discúlpenme que voy cortando, pero tengo que aceptar. Por ejemplo, si nosotros escuchamos algunos ruidos respiratorios, ¿sí? Como ronquidos, gorgoteos, bien, si olfateamos olores peligrosos, bien, si llegamos a un domicilio y sentimos olor a gas, bien, o nos puede pasar estando en la guardia, en el hospital, en la clínica, una persona que lleva orinada con heces, o que le sucede en el momento, olor a vómito, descomposición, bien. Entonces nosotros tenemos que tener una sensación, es la sensación percibida al llegar a la escena y al encontrar al paciente. Tenemos que tener esos sentidos muy, muy desarrollados. Oír, escuchar y oler. Ver, perdón, escuchar y oler. Porque oír y escuchar era más o menos lo mismo. ¿Sí? Luego tenemos la valoración del estado mental. ¿Sí? Acá usamos una mnemotecnia para clasificar el nivel de respuesta o estado mental del paciente, que es el ABDI, A de corta D I. Las letras estas, ¿qué significa? A de alerta, D corta de respuesta verbal, D respuesta dolorosa, y la I de inconsciencia. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. Que para la valoración del estado mental, nosotros usamos una mnemotecnia, ¿bien? Que se clasifica A, B corta, D y latina. Que la A significa alerta, ¿sí? La B corta, respuesta verbal. D, respuesta dolorosa. Y la I, inconsciencia. ¿Bien? La A de alerta, por ejemplo, si un paciente responde a todos los estímulos del medio. ¿Sí? La B de respuestas verbales son pacientes que solo responden a estímulos verbales. ¿Sí? La D, paciente que solo responde a estímulos, como dijimos, dolorosos. Y inconsciencia, el paciente que no responde a ninguna clase de estímulos. ¿Bien? Entonces, alerta, paciente completamente despierto. Puede ser que no esté orientado, pero está despierto. El paciente va a tener los ojos abiertos, va a responder a estímulos verbales, por más que estés confundido, y
responderán normalmente a las funciones motoras. ¿Sí? Luego, en el verbal, el paciente responde cuando el que lo evalúa habla con él. Puede que tenga los ojos abiertos o no, con movimientos corporales. Bien, por ejemplo, señor, ¿se encuentra bien? La respuesta, ¿cuál puede ser? Puede ser, a lo mejor, un simple gemido hasta un movimiento de unas extremidades, el ok es una respuesta a tu palabra. ¿Sí? El dolor, el paciente responde de cualquier forma, ya sea usando la voz o movimientos, cuando le realizamos algún estímulo doloroso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo al paciente levemente le pellizco alguna parte del cuerpo, va a responder a algún estímulo. ¿Sí? Lo hacemos, vamos a suponer, del lado derecho y también lo hacemos del lado izquierdo. ¿Sí? También ahí tenemos pacientes que no están alerta y no responden a la voz, pero que probablemente muestren una reacción retirándose a ese eh, estímulo doloroso. Por ejemplo, si me pellizcas el brazo, yo voy a hacer una reacción retirándome. ¿Sí? No hace falta que con la voz me diga el paciente, me duele o lo siento. Con solo la reacción está respondiendo a un estímulo doloroso. ¿Sí? Y la inconsciencia es el resultado de que el paciente no ha respondido a ningún estímulo verbal ni doloroso de ninguna manera. El paciente está inconsciente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Sí. ¿Cómo valoramos el ABC? Que era el A, vía aérea, respiración, y la C, circulación. Bien. Vía aérea. ¿Sí? Si el paciente está alerta, habla con claridad, llora con fuerza, ¿qué significa? Que la vía aérea está Lloraba, que está bien. permeable. Sí, exacto. ¿Sí? En cambio, si la vía aérea no está abierta o está en peligro, el paciente seguramente no está alerta, se encuentra en una posición supina, boca arriba, o la respiración es ruidosa, se toman medidas para abrir la vía aérea, como por ejemplo la maniobra de tracción mandibular, o la inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón. ¿Bien? Otras veces necesitamos de aspiración o colocación de cánulas orofaringes o nasofaringes. ¿Sí? Y si la vía aérea está bloqueada, ¿qué debemos realizar? Procedimientos para limpieza. ¿Sí? Puede ser que el paciente esté consciente o inconsciente. Si un paciente está consciente, ¿bien? Y la vía aérea está bloqueada con algún objeto, ¿qué hacemos?
era de Hemlich. Bien, perfecto. Gracias por responder. Y si el paciente está acostado en ese caso, ¿qué se hace? No se puede RCP. levantar. RCP. Bien, lo mismo, estiro RCP. Vamos a suponer que vos estás con una persona que se le obstruyó la vía aérea y de repente esa persona se desmaya. Y ¿Qué lo tenemos en hacemos? el piso. Claro, si se desmayó, RCP. ¿Sí? ¿Está bien? Muchas veces nos puede pasar también que es una persona obesa. Entonces, por ahí nuestros brazos no llegan. Entonces, hay una técnica que es para que él se haga la maniobra solo contra una silla o contra una mesa, depende de la altura. Eso se lo voy a mandar todo para que lo tengan. ¿Sí? Luego pasamos a lo que es la valoración de la respiración. ¿Sí? Una vez que la vía aérea esté abierta, se valora la respiración. ¿Sí? Y existen 4 situaciones generales que exigen sí o sí asistencia respiratoria. ¿Sí? Que son más o menos de gravedad. Por ejemplo, si el paciente se halla con un paro respiratorio con pulso, o sea, tiene paro respiratorio pero tiene pulso, se aplica la respiración de salvamento. ¿Alguien sabe qué llamamos respiración de salvamento? No, profe, la primera vez que la escucho. Es a lo que llamamos respiración boca a boca. Hoy por COVID no se utiliza más ni tampoco con máscaras, ni nada por el estilo. En ese caso, usamos la bolsa válvula mascarilla, que es lo que se conoce como ambú, ¿sí? Que es la mascarita con y el reservorio de aspiración, ¿sí? Y en el caso, profe, perdón, Uh-huh. en el caso de no tener la bolsa y realizamos el RCP, ¿nos realizamos respiración boca a boca? No, excepto, vamos a suponer que sea un pariente tuyo, que vos tenés la certeza de que a una persona que te encontrás en la calle y vos le vas a hacer RCP y la respiración, no, continúa solo con el RCP. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de paciente que tiene paro respiratorio pero tiene pulso, o sea que RCP no hacemos. ¿Quedó bien? Solo hacemos respiración de salvamento para que le ingrese aire a los pulmones. ¿Sí? ¿Sí? Hoy en día, como les dije, por tema COVID, no se hace la llamada respiración boca a boca, ni con máscara, boca a boca, ni con máscara protectora tampoco. Solo utilizamos la bolsa válvula mascarilla. ¿Sí? Otra situación de gravedad puede ser si el paciente no está alerta, la respiración de él es inadecuada, con un volumen de minuto insuficiente, descenso de la frecuencia cardíaca, la profundidad o ambas. ¿Qué hacemos? Se aplica ventilaciones con presión positiva de oxígeno al 100%. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver todo más en el final. ¿Sí? Yo lo que quiero que les quede claro qué se hace en la evaluación primaria y qué se hace en la evaluación secundaria. No es lo mismo.
Acá no controlamos signos vitales. Acá solo, perdón, como les dije antes, acá solo tratamos de controlar lo que le va a salvar la vida de inmediato. ¿Sí? Una vía aérea obstruida, hemorragia, ¿bien? Y respiración. La secundaria entonces es más detallada, digamos. Es más detallada y mucho más larga. Así que vamos a meterlo porque si no, no sé, no. Bien, esto es una impresión general, rápido. ¿Sí? No ponemos a contarnos las pulsaciones, no ponemos a contarnos la presión arterial, no. ¿Bien? Si el paciente tiene cierto nivel de alerta, su respiración es inadecuada, lo asistimos con esta ventilación con oxígeno al 100%. Hay que sincronizar las ventilaciones con las propias del paciente, ¿sí? Para que actúe en conjunto. Bien, no vamos a poner una ventilación de 140 ventilaciones por minuto cuando el paciente no ventila a ese ritmo. Bien, entonces nunca tienen que ir una contra la otra. Después, si la respiración del paciente es la adecuada, pero hay algún signo o síntoma de insuficiencia respiratoria o hipoxia, acá suministramos solo oxígeno en base a las necesidades del paciente. ¿Sí? Y a los hallazgos, obviamente, de esa exploración. La queja del enfermo, la intensidad del sufrimiento y la lectura del oxímetro de pulso. ¿Sí? No siempre se coloca suministro de oxígeno al 100%. Bien, tranqui. La circulación. Nos queda ver la valoración de la circulación. ¿Sí? Entonces, una vez que corregimos los problemas respiratorios, pasamos a valorar la circulación. Comenzamos por la búsqueda del pulso. ¿Sí? Si el paciente está sin vida, iniciamos, como dijimos antes, RCP. ¿Sí? Para evaluar. Sí. No, fue sin querer, profe. No hay problema. Para evaluar la circulación, entonces valoramos el pulso, la piel y valoramos la posible existencia de una hemorragia. Bien. Pero ¿qué pasa? Sí, apenas llegamos, vemos la hemorragia, como dije antes, la circulación pasa al principio de todo. ¿Por qué? Porque una hemorragia te mata al paciente. Entonces, si no controlamos la hemorragia, es lo mismo que nada. Si vamos a ir primero controlando la respiración, la vía aérea y la hemorragia no la controlamos, cuando llevamos la hemorragia, el paciente ya se fue. ¿Sí? En este caso, para valorar la circulación, no es necesario tomar el pulso 30 segundos ni un minuto y no hace falta obtener ninguna cifra exacta. Bien, solo queremos saber si tiene pulso, si es normal, si es lento o si es rápido. ¿Bien?
Después tenemos lo que es la determinación de las propiedades. Las prioridades, perdón, no las propiedades, las prioridades. ¿Por qué? Porque cualquier problema en la vía aérea, la respiración o la circulación que ponga en peligro la vida debe tratarse en cuanto se descubre. Una vez que controlamos las amenazas a la vida, se decide la prioridad del paciente para un traslado inmediato o para una valoración y tratamientos adicionales. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, las condiciones de alta prioridad son, si tenés una mala impresión general, una persona sin respuesta, una persona con respuesta, pero que no sigue indicaciones, una persona con dificultad para respirar, algún parto complicado, alguna hemorragia no controlada, una persona en estado de choque y un paciente con dolor torácico, ¿sí? Porque puede tener problemas cardíacos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Entonces, evaluación primaria, ¿qué atendemos? ¿Para qué es? Quiero que me respondan. Y que no hablen los mismos de siempre. A ver, voy a preguntar. Aguarden. Ailín, ¿qué evaluamos en la evaluación primaria? Ailín. ¿En cómo se encuentra el paciente, profe? Ahí va Gaby. Quiero ver si Ailín me contesta. Y no seguimos con vos. Ailín, ¿estás? ¿Se me fue Ailín? ¿O sigue ahí? Bueno, Gaby, decime. Digo, ¿en el estado que se encuentra el paciente? Nos enfocamos en los peligros que amenazan la vida del paciente, ¿sí? Ya sea circulación, respiración o vía aérea. ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Lubazán, ¿estás? Lubazán, Sí, no te escucho. sí, profe. Lu, te pregunto. Dijimos que en la valoración primaria atendemos vía aérea, circulación y respiración. ¿Sí? Sí. En una persona con hemorragia, ¿qué se atiende primero? ¿La hemorragia? La hemorragia, luego de controlar la hemorragia, ¿por qué arrancamos? ¿Por qué seguimos, mejor dicho? Por por los síntomas, por los signos del paciente. Por la vía aérea. Nosotros en la evaluación primaria vamos a valorar tres cosas: vía aérea, circulación y respiración. ¿Sí? En este caso de la hemorragia empezamos por circulación. ¿Sí? Detenemos la hemorragia. Y después nos queda ver los otros dos: vía aérea
y respiración. ¿Sí? Sí. Después, todo lo que es signos vitales va más adelante. Ah, ¿Sí? Estos son los primeros minutos que tenemos nosotros. Que la idea es salvar la vida del paciente. ¿Ok? sí. Bien. Natalia Blanco, ¿andas? Profe, yo la escucho más lejos porque tengo el micrófono que no me anda bien. ¿Ahí se escucha mejor? Tengo teléfono nomás, por eso. Ah, Lo bien. tengo roto y lo escucho muy lejos. Bueno. Luba-san, ¿estás? Sí. Yo estoy, ¿eh? Yo no sé. Sí, sí, creo que sí, dijo que sí, Sí, ¿no? profe, ¿me escucha? Ah, sí, sí, perdón. Fui yo la que no te escuchaba. Bien. Un paciente que parece que no tiene vida, ¿sí? Que no tiene ni movimientos, ni evidencia de que respira. ¿Qué hacemos? RCP. Compli. ¿Quién se me metió ahí en el medio? Ya te voy a preguntar, vas a ver, Darío. RCP, me había preguntado. Sí, RCP, perfecto. ¿Eh? No, tengo a Darío que me, Soy Natalia. tengo a Darío que me mete bocaditos por ahí. No, profe, yo no era, Ah, Natalia era. Yo no hablé. ay, entonces te reté mal, perdón. Lo escuché así muy de fondo, por eso no llegué a ver quién era. Bien. Eh, con respecto, ahora sí, Darío, préndete el micrófono. Con respecto a la molestia principal, bien, primeramente, ¿quién nos va a dar esa información? Y el paciente, si puede hablar, si Bien, lo tocamos y responde al, el paciente, ¿sí? El primero que nos va a dar esa impresión de su molestia va a ser el paciente. Luego nosotros, ¿qué hacemos? La evaluación. Vemos, escuchamos, mismo. olemos, identificamos a la persona con el sexo, la edad, bien, vemos en qué posición se encuentra, ¿sí? Bien, Sí, profe. eh, vamos con unas últimas, a ver quién puedo. Mm, Romy, ¿está por ahí? Sí, profe. Bien, Romy. ¿Qué mnemotecnia usamos para la valoración del estado mental? Eh, es verificar si tiene algún dolor o tocando a la persona. Para la valoración, Profe, Sí, no, está bien. A ver, puede, vamos, puede ser vamos. que este era el de alerta, respuesta Ujú, verbal y dolorosa, y de ahí inconsciencia. sí, ese. para eso usamos una mnemotecnia que es el ABDI, que es A de alerta, respuesta verbal, respuesta dolorosa, y la I de inconsciencia.
¿Bien? Em, a ver. Estoy con Nati. Natalia Blanco. Profe, Bien. Te pregunto, si la vía aérea no está permeable, no está abierta y está en peligro el paciente, ¿qué podemos hacer? inclinarle la cabeza y levantarle la barbilla para despejar la vía. Bien, la maniobra de tracción mandibular o la inclinación de la cabeza con levantamiento de mentón. Perfecto. ¿Qué más? Además de eso. Ponerlo en una posición para poder examinarlo. Ponerlo hacia arriba para poder inspeccionar si tiene algo más. Bien. ¿Quién me faltó? Verónica Funes. Verónica, ¿estás por ahí? Mm, ¿No? Hola, profe. Ah, se me fue la Vero. Verónica, te pregunto, ahí la compañera dijo que para permeabilizar la vía aérea podíamos utilizar la maniobra de tracción mandibular o inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón. Bien, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué se puede utilizar para Para animar a la persona. permeabilizar la vía aérea? Ah, y nos ponerlo, no estoy bien, porque estoy trabajando, estoy entrecortada escuchando la clase. Perdón, Y de costado, Colo- no. Una colocación de cánula. bien, Ah, bien, podemos utilizar las cánulas orofaringes o nasofaringes, que ya la vamos a ver cuáles son, aspiración, y si la vía aérea está bloqueada, ¿qué hacemos, Luana? Respiración de salvamiento, profe. Maniobra del Heimlich primero. Si la vía aérea está bloqueada con un objeto, ¿qué maniobras usamos nosotros? La maniobra del Heimlich. La maniobra de Heimlich. ¿Bien? Bueno, con respecto, la última les hago, no sé si me quedó alguno ahí que no les pregunté. Mm, creo que les pregunté a todos, ¿no? Cecilia, ¿te pregunté algo? No, más o menos, porque no la escucho bien porque tengo el celular medio roto, por eso. Bueno, es rápido, escúchame. Bueno, sí. En la evaluación primaria, cuando nosotros revisamos el pulso, ¿qué buscamos? ¿Cómo, profe? Cuando en la valoración primaria revisamos el pulso, ¿qué es lo que buscamos? Em, no me acuerdo bien. Bueno, no importa, que estén en los límites de lo normales, que no sea ni lento ni demasiado rápido. Ah, ¿Bien? No nos sí, ponemos sí, con profe. no nos ponemos con el conteo, que lo vamos a hacer luego en signos vitales, en la segunda evaluación.
¿Bien? Sí, te escuché bien. Perfecto. ¿Quedó claro, chicos? Quiero que no quede Sí, ninguna profe. duda. Quiero que si alguien tenga una pregunta o algo para acotar o lo que fuera, aprovechemos estos 5 minutos que nos quedan. Así podemos seguir con evaluación secundaria, que es, ahí es cuando realmente tomamos todos los signos vitales y revaloramos y demás. Esto es lo primero que hacemos casi siempre, más del lado del paramédico, ¿sí? No quiere decir que un auxiliar de enfermería no le toque una situación que te llega un paciente con una hemorragia, ni tampoco una situación que un paciente te llega con la vía aérea obstruida, ¿sí? Son situaciones cotidianas que pueden pasar en cualquier momento, hasta yendo como peatón en la calle, ¿sí? Y si vos tenés el conocimiento, podés actuar como primer respondiente. Bien, obviamente también llamando al servicio de emergencia. Pero si lo sabés hacer, actuás. ¿Sí? Y si no podés actuar porque te pusiste nervioso, porque no sabés qué hacer, llamás al servicio de emergencia. Nunca se deja solo a nadie, sea en la calle, sea en la clínica, en el hospital o donde fuera. Estén trabajando o no. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Y profe, Bien. Voy a... Esta semana no les iba a dar trabajo práctico, pero les voy a hacer que me hagan un videíto. Cortito. Así que después les voy a escribir en el grupo. Es algo bien simple. Quiero que... Les voy a mandar un video de cómo hacer RCP. ¿Sí? Y ustedes no me lo hagan con una persona, por favor, se los pido. ¿Sí? Con una persona no. Con una almohada, con un peluche, con una muñeca, con lo que se le ocurra, menos con una persona. Y quiero que me manden un videito. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, que tengan una excelente semana, que terminen muy bien. Y bueno, a Gracias, seguir profe, leyendo. igualmente. Si pueden, lean bien lo de Profe, valor. Sí, pregunta, ¿al privado o al grupo del video? no, al privado, al privado. Ah, bueno. Sí. El que quiera subirlo al grupo, yo no tengo problema que lo suban al grupo, ¿no? El que quiere lo manda por privado, yo eso no tengo drama. ¿Cuándo Bueno, se lo ¿Sí? tenemos que mandar, profe? Y no, les doy tiempo, antes de fin de año. No, mentira. No, les doy tiempo, una semana y media, háganlo tranquilo, miren el video, véanlo, revísenlo, preguntémonos, informémonos cómo se hace, busquemos información para que ese video salga excelente. ¿Sí? Dele, profe. bueno. Buen fin de. Bueno, Listo, igual para profe. ustedes, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, profe. profe. Hasta luego, profe.